reloj de Dios. No el reloj de la humanidad, ni el reloj de los políticos, el reloj de Dios, porque Dios tiene su propia agenda y no se trata de entrar en pánico. Es tener propósito dentro de estos tiempos. Hay gente que está viendo que son tiempos finales y está entrando en pánico. Hay que tener propósito en medio de estos tiempos. ¿Cómo vamos a caminar nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo vamos a caminar nosotros en unos tiempos como estos, en días tan difíciles como estos? Bueno, tenemos que estar preparados. Y este hermoso simbolismo de estar bajo una cubierta, bajo una sucá, esa es la manera en la que Dios quiere que aprendamos a vivir. Que aunque afuera pudiera haber mucho caos, descontrol, incertidumbre, inmoralidad, perversidad, que usted tenga el resguardo de Dios a sus hijos, decir, estamos bajo la sucá, bajo la cobertura del Eterno. Vea lo que dice el salmista David en este salmo, que por cierto fue una temporada también estarlo leyendo, el Salmo 27, sobre todo en los días de Elul y en los días de Yom Teruah. El Salmo 27 dice, porque en el día de la angustia. Por cierto, ¿sabe que la palabra angustia viene de la palabra angosto? De ahí viene angustia. ¿Qué pasa cuando entramos en angustia? No solo algunos dicen es que mi corazón se me hizo chiquito. No es el corazón, en realidad es nuestra mente la que se estrecha y nos sentimos oprimidos bajo presión de un lado, bajo presión de otro, y nos empezamos a sentir así tan apretados, tan angustiados. Pero el salmista dice, en el día de la angustia, ve esto, me esconderá ¿en dónde? Díganlo, en su sucá. Esa es la palabra que aparece ahí, tabernáculo o sucá. El Eterno tiene para aquellos que confían en Él en los momentos más difíciles que se vienen sobre este mundo. E insisto, no es entrar en caos ni en pánico, es simplemente estar atentos y tener propósito. ¿Qué hacemos? Resguardarnos ¿en dónde? En el tabernáculo de Dios. Dice, en lo secreto de su tienda me ocultará y sobre una roca me pondrá en alto. Esto es maravilloso. ¿Sabe por qué? ¿Qué representa el tabernáculo? ¿Qué representa la sucá de Dios? Número uno, bajo la sucá de Dios hay provisión. Gracias por ese amén. Bajo la sucá de Dios hay provisión, es decir, no te va a faltar. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y yo sé que hay gente que en la actualidad duda que Israel estuviese tantos años en el desierto. ¿Cuál es la razón? Dice, eso es algo inconsciente. Eso no pudo haber sido. Nadie puede durar tantos años en el desierto. Lo que ellos no saben es que había una nube, ¿no? Que les daba cobertura, pero no solo había cobertura, protección, sino que además había provisión, había sustento, había resguardo para todos aquellos que estaban bajo esa nube. Entonces, escúchame bien, en los días malos, en los días que están por venir, en estos últimos tiempos, los que estén bajo la cobertura de esa sucá tendrán provisión en medio de la hambruna, en medio de la necesidad. Habrá provisión para los que estemos bajo esa sucá. Habrá dirección, porque eso es lo que otorgaba también esa nube de gloria que guiaba al pueblo de Israel. Ellos no se movían porque sí, ni andaban como pollos sin cabeza, sino que la nube se movía. ¿Y qué hacían ellos? Ellos seguían la nube. La cobertura da guianza, la sucá da guianza. Y en estos últimos tiempos, en estos últimos días, ¿por qué va a haber mucha confusión? Porque mucha gente va a escuchar a fulanito de tal, mucha gente va a escuchar a sutanita de tal, y van a querer seguir personas en lugar de seguir la guianza de Dios. Esto es importante y esto es algo que me gusta enfatizar, porque la razón de estar aquí no soy yo. No es una organización, y se los he dicho muchas veces, y perdón si sueno repetitivo, yo no soy la figura en este lugar, yo soy uno más de ustedes. Y todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y comer de la palabra de Dios para tener provisión, sustento y guianza para poder tomar decisiones en los momentos decisivos que estamos por vivir.
A lo largo de la historia han existido momentos como estos. Ahora, esto que estoy diciendo no es nada nuevo. Por ahí del año 1666, tengo aquí el nombre de esta persona, un judío llamado Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi se presentó en el año 1666 como un Mesías. Y empezó a juntar muchísima gente aludiendo que era el tiempo del fin. Y muchas personas lo empezaron a seguir. Ahora, ¿eso es algo nuevo? No, el mismo Jesús lo dijo. Yeshua anticipó que se iban a levantar muchos falsos mesías. Y los ha habido, ¿y qué creen? Los va a haber. Y ya hay muchos, de hecho, en el mundo. Es más, hay denominaciones en el cristianismo que están fundadas en ello. Y no es que les esté yo tirando, no es eso. Simplemente entender que algunos ni siquiera saben que, por ejemplo, los adventistas, esa es la razón de una denominación como esta. Ellos se crearon a partir del séptimo día. Ellos tienen la creencia de que va a ser el fin del mundo y entonces se arma una denominación como esta. ¿Qué decir de los testigos de Jehová? ¿No? Ellos constantemente están anunciando el final de todo. Bueno, incluso dentro de las formas seculares, el mismo marxismo es lo que está entretejió en su momento el creer el fin de la historia, el fin de la sociedad. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros como creyentes debemos de procurar de manera sana esperar la venida del Señor. ¿Se entiende la palabra sana? ¿Sí se entiende? Una manera equilibrada. No entrar en caos, no entrar en pánico, sino tener propósito. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Mientras unos van a empezar a correr, mientras otros van a empezar como desesperados, se van a llenar de información, porque esto es lo increíble. El problema de hoy es el exceso de información. Hay muchísima información. Pero empieza a ser un grave problema porque pues mucha gente después de tanta información dice, y entonces, ¿y ahora cuál es la verdad? Entonces, aquí es donde los verdaderos creyentes van a tener que tener, como dije ayer, fineza de percepción. Es una palabra que el Espíritu Santo ha estado hablando a mi corazón. Necesitas tener fineza de percepción. Algunos perciben, pero no lo perciben con fineza. Hay que percibir con fineza. Muchos escuchan la guitarra, pero muchos no saben si está afinada o desafinada. ¿Qué necesito para saber si está afinada o desafinada? Debes de tener bien educado el oído y decir, esa guitarra está desafinada. Oye, ¿cómo escuchaste? Bueno, es que tengo oído. Muchos pueden estar escuchando un sermón de iglesia todos los domingos, pero ni siquiera saben si el que está hablando está afinado o está desafinado. Simplemente yo ya fui a misa y escuché el sermón, pero ni te diste cuenta porque no tienes educado el oído. Mis hermanos, son tiempos donde tenemos que estar atentos, pero hay que tener, escúcheme, equilibrio. Yo recuerdo hace muchos años, todas estas teorías siempre han existido, todas estas teorías, cuando hablaban de este famoso presidente de los Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan, este hombre que sus 3 nombres tienen 6 letras. Y decían, ahí está, ese es el anticristo. 6, 6, 6. Sí, cierto, ya los conté. Son 3, 6. Ese es el mero malo, ¿no? Entonces, después, los que son de mi época se acordarán de un fulano llamado Gorbachev. ¿Recuerdan a Gorbachev? ¿Cómo no? Mikhail Gorbachev. ¿Cómo no? Si tiene el mapa de Europa, aquí lo tiene en la frente. Ese es el bueno. Entonces, miren, decían que hasta Juan Carlos, ¿no? De España, tenía que ver. Pero miren, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Eso es lo que dice la sociedad. A nosotros lo que nos debe de importar es qué dice la Biblia. No yo, ni a usted le debe importar lo que yo piense, porque yo también de repente puedo ser conspiranoico. De verdad, a mí me gusta. Pero eso se puede desechar. Tíralo, es palabra de hombre. Pero no tire esto. No hablo de la tele. Hablo de la palabra de Dios. No lo tire, porque ese va a ser nuestro mapa y hay que escuchar. Vea lo que dice el libro de Daniel, el profeta. Veamos sobre los últimos tiempos, los últimos días, porque esta fiesta tiene que ver con ello. Bien, vea lo que dice aquí Daniel 12:13. Pero tú,
sigue hasta el fin. Descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Esta es una palabra que el Eterno le está dando a Daniel y hay que saberla interpretar y conocer bajo el contexto del libro, por supuesto, considerando la forma en la que está dicho, porque no le está diciendo a Daniel que se va a quedar vivo hasta el fin. Le está diciendo que va a llegar al fin de su día, pero que después va a descansar, es decir, va a ¿qué? Morir y se va a levantar para recibir su recompensa, su heredad. ¿Cuándo? Al fin de los días. Y esta es otra frase que se repite en la Biblia, Ketz Hayamin. Ketz Hayamin, perdóneme, fin de los días. Esta es una frase interesante, porque no es la única. Voy a tocar varios versículos que hablan sobre estos tiempos, porque comencemos entendiendo el capítulo 12 de Daniel. Leí hace un momentito el versículo 13, pero ¿cómo es que comienza el versículo 1, que es un capítulo poderoso del capítulo 12 de Daniel? Dice, en aquel tiempo, hablando hacia el futuro, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál Miguel? Sin miedo, el arcángel. El gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de... Ojo con esto. El arcángel Miguel es uno de los escogidos que el Eterno tiene de sus siervos, con una cierta jerarquía angelical, pero precisamente y exclusivamente para defender a su pueblo. Y cuando digo a su pueblo, me estoy refiriendo al pueblo de Israel, porque es de lo que está hablando aquí. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, y aquí agrega, todos los que se encuentren inscritos, ¿en dónde? En el libro. ¿Cómo poder distinguir que estamos en los últimos días? Pastor, deja de espantarnos. Yo todavía me quiero casar. Yo todavía quiero poner mi negocito. Yo todavía quiero ir a viajar por el mundo. Pastor, deja de asustarnos. Insisto, no es para asustarte, es que tú tienes que saber qué vas a hacer o qué necesitas estar ya haciendo, cómo prepararte. Porque esto es de preparación, esto no va a ser de un tiempo para otro, necesitas preparándote. En estos tiempos de angustia que está hablando, hay algo importante para distinguir qué son últimos tiempos, es que Israel está en medio de esto. ¿Para quién viene el tiempo de angustia? Para el pueblo de Israel. Y siempre a través de la historia, de tiempo en tiempo, hay un momento donde Israel está en angustia. Hace 2 años, el 7 de octubre, ustedes es imposible que no lo hayan visto, todo el mundo lo supo, toda esta masacre, todo este genocidio de este grupo terrorista. ¿Y qué es lo que ha traído en el mundo? Toda una división, una polarización. Unos dizque apoyando la famosa creación del Estado palestino, que es la tontería más grande. Quien apoye eso es porque en verdad solamente cree lo que sale en las noticias y piensa que lo que sale en las noticias eso es en realidad. Nosotros estamos un poquito más allá, mis hermanos. Necesitamos abrir nuestros ojos y saber que hay toda una manipulación. Pero a mí no me toca llevarte a que lo hagas. Te toca a ti descubrirlo por tu propia cuenta. Porque si no, sería yo el que te estoy manipulando a que lo hagas. Tú hazlo por tu propia cuenta. No te creas todo lo que yo te estoy diciendo. Si tú piensas que hay noticieros que son buenos y otros que no son tan buenos, en realidad tú tienes que saber que no hay demasiadas agencias de noticias. La mayoría de las noticias salen de 2, máximo 3 agencias de noticias en todo el mundo y son las que canalizan y manipulan toda la información. Y todas tienen una línea de información que deben de manejar. ¿Bajo qué? Pues obviamente hay muchas razones de conveniencia por las cuales cómo manejar ciertas noticias. Claro, habrá noticias que despertarán el interés de mucha persona y que pueden investigar. Claro, la información está al alcance de todo, solo que algunos dicen, no, pero me da mucha flojera, no, mejor me pongo a ver el Facebook
y ahí salen unas buenas noticias. Bueno, ¿quieres hacer eso? Está bien, pero yo te digo, estos tiempos incluyen al pueblo de Israel. Si los últimos tiempos incluyen al pueblo de Israel, es que hay una advertencia ahí, hay un foco rojo de que está incluido el pueblo de Israel. En los últimos tiempos el pueblo de Israel está integrado. Y es lo que estamos viendo en este momento, donde muchas naciones le están dando la espalda al pueblo de Israel. Pero vean lo que pasará, dice el capítulo 12. Estamos leyendo el capítulo 12 y posteriormente en el versículo 10 dice lo siguiente: muchos, digan conmigo, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Pero vean esto, presten mucha atención, porque esto va a hacer toda la diferencia y lo está haciendo ahora, y espero que usted me siga. Porque muchos van a ser purificados, emblanquecidos y refinados. Aleluya, gloria a Dios, amén. Pero los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos comprenderá. Pero los entendidos, agárrese, porque estamos en la época donde vamos a ver la mayor polarización en este planeta. ¿A qué te refieres con polarización? Pues definición. Los que son blancos, los que son puros, los que están tomando el camino, están comprendiendo. Yo ya lo entendí, yo lo comprendí, yo no voy a vacilar, yo ya comprendí, yo sé que es por acá. Y otros que dicen, no, pues yo no le entiendo, yo no sé nada. Entonces tú te estás, aunque crees que no estás definiendo, tú estás definiendo, yo pues no sé qué voy a hacer. Entonces estás tomando un camino distinto. Y entonces la brecha cada vez se va a abrir, cada vez más. Hay gente que habla de la polarización en nuestro país políticamente hablando, ¿cierto? El país está polarizado políticamente, dicen. Es cierto, pero la verdad es que eso ni me preocupa y ni nos debe de preocupar, porque la cosa aquí no es la política. La cosa aquí va a ser la perspectiva, porque hay mucha gente que va a estar haciendo lo malo, lo perverso, lo inmoral, y van a decir, nosotros estamos bien. Y tú dices, pero es que eso no puede estar bien. ¿Y quién dice que no estoy bien? ¿Tú quién eres para decirme que no estoy bien? Y entonces, ante tal situación, estos últimos días no serán solo oscuros, sino serán de total polarización. Una brecha muy marcada entre lo bueno y lo malo. Ya no va a haber tonos grises. ¿Sí? Durante muchas décadas ha habido estos medias tintas, estos cristianitos. Perdónenme, yo sé que no hay de esos aquí, o espero que no los haya, o que no haya más, porque no es lo que estamos buscando. No es lo que Dios está buscando en una comunidad como esta. Es decir, no hay medias tintas, defínete. Si le vas a entrar, éntrale. Si no le vas a entrar, no estés vacilando con Dios, porque este no es el lugar ni es el momento. Y créeme, espacios hay para que vayas a hacer eso. Eso sobra. Donde no te van a decir absolutamente nada. Solamente con que tú cumplas con tu ofrenda y tu diezmo. Claro, eso es más que suficiente. No les importa cómo vives. No les interesa si haces o no haces. Señores, pero esta comunidad tiene un propósito. Y esta comunidad debe saber que tenemos que ser luz a las naciones. Esa es la definición. No medias luces, ni medias tintas, ni un foquito de 20 watts. No, señores, tenemos que ser luz. Es la definición. Entonces, y cuando la oscuridad se ponga más intensa, en realidad la oscuridad no va a apagar la luz, sino que hace resplandecer más la luz. Lo voy a repetir. Cuando la oscuridad se ponga más intensa, no es que va a opacar la luz, sino que va a hacer que brille todavía o resplandezca más la luz. Entonces, mis hermanos, dejará de haber quizá medias tintas y habrá gente que tomará su decisión y dirá, esto es para mí, esto no es para mí. Y tendrán que tomar decisiones. Eso es importante. Porque en estos últimos tiempos, quien no tome una decisión será arrastrado y será llevado, obviamente, por lo que hace la mayoría de las personas, como ha pasado a lo largo de la historia. Vea lo que dijo uno de los profetas más grandes que ha existido, el mismísimo Moisés. Ya Moisés estaba hablando acerca de los últimos días. Aquí en la Torá, en el quinto libro, Deuteronomio capítulo 4, versículo 30, él dice, en los postreros
días. Y ahí está la frase que mencioné al principio, Aharit Hayamim, cuando estés otra vez, cuando estés ¿qué? ¿Se dan cuenta? Últimos días, postreros días, angustia, dificultad, siempre están relacionados. Y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Hasta Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, está hablando del final de los tiempos, que será un tiempo de angustia para el pueblo de Israel. Pero ¿qué va a hacer Israel en el tiempo de la angustia? Dice que va a volver al Señor su Dios y va a escucharlo. ¿Por qué? Porque Israel se ha alejado de Dios. Israel ha dejado la fuente que es Dios en su gran mayoría. Entonces Dios los va a meter en una angostura donde ellos van a voltear a verlo. Y eso es lo que estaba profetizado versículos atrás, del versículo 30, el versículo 27 dice: el Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones, a donde el Señor los llevará. Es decir, este es el momento de la historia que estamos viviendo, donde hay un montón de judíos regados en todo el mundo, pero que a través de todo este ola tan tremenda de antisemitismo que se está levantando en las naciones, del cual nuestro país no escapa, y se los dije la otra vez, mientras la gente tontamente está en un concierto, dizque de un artista que saca su banderita de Palestina, y ahí está un montón de gente ondeando su bandera de Palestina. No sabe ni dónde está Palestina, no sabe ni lo que es el Estado de Palestina. Y no saben todo el daño que causa apoyar causas como esas. De verdad, la gente no tiene ni la menor idea de lo que es apoyar grupos como estos. Sobre todo nosotros que estamos supuestamente fundados en una democracia. Apoyar sectores terroristas como estos, ellos no están fundados en una democracia. Señores, tú no crees lo que yo creo, te voy a matar. Ese es el lema por el cual ellos se mueven, y por eso pueden matar y destruir lo que ellos quieran. No estás con nosotros, entonces estás en contra nuestra. Y piensan que el mundo tiene que adaptarse a ellos. Pero nosotros no podemos caer en esas mentiras, porque medio mundo en el zócalo de la capital está ondeando esa bandera. Así voy a traer mi Palestina y me la voy a colgar aquí también, porque está de moda y ya me siento tan... Estás equivocado. Estás promoviendo una cultura demoníaca, porque es demoníaca, señores y señoras. La promesa del Eterno es que cuando Israel esté ya en tanta angustia, Israel va a clamar al Señor y el Señor les va a permitir regresar a Él. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Jesús les dijo: no me van a volver a ver hasta que digan Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Días atrás estaba yo leyendo el capítulo 30 de Jeremías, he estado estudiando algunos profetas. ¿Qué capítulo? Llévenselo de tarea a los que les gusta estudiar. Lean el capítulo 30 de Jeremías. Nuevamente, angustia, juicio para el pueblo de Israel. Pero me encanta el final del capítulo 30, porque al final del capítulo 30 dice que el pueblo de Israel va a comprender y entender. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que va a pasar en los postreros días. El pueblo de Israel va a entender y comprender cuál fue la razón de todo lo que vivieron, de todo lo que han pasado al final de los días. No solo lo dice Jeremías, lo dice Oseas. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, para los cristianos del Nuevo Testamento, como me decían ayer, para los cristianos actualizados. Estuvo buena esa, estuvo buena. Segunda de Pedro 3, 3, 4. Ya, ¿dónde está? ¿Dónde está? Segunda de Pedro 3, 3, 4. Ante todo, sepan esto, que en los Aharit Hayamim, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, vean qué es lo que van a empezar a decir: ¿y dónde está la promesa de su venida? ¿No que iba a venir el tal Cristo? ¿No que el tal Jesús iba a venir? Y se van a empezar a burlar, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Pedro lo menciona. Estas son características de los últimos tiempos. Gente que se va a estar burlando de ti. ¿Qué es eso que estás haciendo?
¿Qué es eso? ¿Para cuál ensayo? ¿De qué hablas? No, la vida sigue, tú dale, no. Es la recesión económica, es la polarización del país. Entonces, y todo lo atribuyen a la economía, todo lo atribuyen a la política, a las cuestiones sociales, pero nadie está volteando a ver el reloj de Dios. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? ¿Qué hora es? Sería bueno saberlo. No solo Pedro lo dice, Pablo también habla acerca de estos tiempos, que es el que más habla. Le dice a su hijo en la fe, segunda de Timoteo, la segunda carta que le dedica en el capítulo 3, 1 al 5, vea usted, porque estas son las características de los últimos tiempos, la clase de sociedad que vamos a tener. Debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos. Se los he dicho, aquí yo nunca predico ni me voy a escuchar predicar una teología de escapismo. Cuando vengan los problemas, Cristo, llévanos ahora. Yo me voy derechito al cielo. Goku me va a quedar chiquito. Eso le fascina al cristianismo. Porque se creen mejor que Pedro, se creen mejor que Juan, se creen mejor que Santiago. Claro, si ellos murieron, los decapitaron, los partieron a la mitad, pues allá ellos, pero a mí que me lleve Cristo. Sí, tú eres mejor que Isaías. Isaías partido a la mitad. Pedro crucificado de cabeza, toda una noche con la llama ardiendo en sus ojos, lo dejan ciego, lo voltean, lo crucifican. ¿Y qué es el cristiano? El cristiano en la actualidad, ¿qué quiere hacer? Ve la angustia, ve el problema, quiere salir huyendo, quiere que Diosito le arregle sus problemas. Ese es el cristianismo que tenemos hoy. Da pena, da mucha vergüenza, porque la Biblia nos arma con una mentalidad de decir, escucha, los tiempos que vienen son difíciles, no van a ser sencillos. Tienes que prepararte, porque los hombres van a ser amadores de sí mismos. ¿Cómo se le llama a esa gente que es amadora de sí mismo? Ególatas. Ah, bueno, ya sale un psicólogo, narcisistas también, muy bien. Totalmente rasgos, totalmente dañinos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. ¿Sabe qué es una persona implacable? Indomable. Nadie le puede decir absolutamente nada. No tiene sujeción ante nada, ante nadie. Él es Dios o ella es Dios. Nada más vea esto. Irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo. ¿No? De verdad, a mí me duele en mi corazón cuando yo invito a una persona y le digo, pues es que vamos a hacer algo bueno. No te estoy invitando a tomar ni que nos vayamos de. No, te estoy invitando a ir a la iglesia a buscar de Dios y parece que les estás echando, no sé. No sé si les ha pasado a ustedes. Pero aborrecen lo bueno, no quieres ser mejor persona, no quieres ser mejor hijo de Dios, sabes que Dios te ama, Dios. Pero invítalos a otra cosa y claro que sí. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de. Esto está muy fuerte. Porque ya estamos entrando aquí en categorías donde es gente que cree, pero no puede. Primero pone sus placeres antes que amar a Dios. Sí amo a Dios, pero no lo amo lo suficiente. Sí amo a mi esposa, pero no la amo lo suficiente. Sí amo a mis hijos, pero no los amo suficiente. Primero son mis placeres. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y Pablo le dice a su hijo en la fe, hijo, a este tipo de personas, ¿qué le tienes que hacer? No, es que yo ya no voy a esa iglesia porque son como que muy sectarios, como que son muy duros, muy difíciles. Amigo, los tiempos ya no están como para
ponernos a permitir o tolerar conductas que no son agradables delante de Dios. Esta es una iglesia, esta es una comunidad. ¿Quieres ir a un club social? Yo te puedo recomendar unos muy buenos. Allá en Puebla hay varios, y cristianos. Hay misa los domingos. Y dan juguito y pancito cada fin de mes. Te cuidan a tus hijos. ¿A poco no está bien? ¿No está atractivo? Tiene estacionamiento, mi hermano, no como allá nosotros. Les paso las direcciones. Bueno, en unos hasta se puede abrir el techo. Bueno, ya, porque si no. No es otra cosa. Pero entender que, insisto, la brecha se va a ir marcando cada vez más. Y yo sé que puede ser a veces doloroso, porque habrá creyentes que en medio de esa brecha ellos van a tener que tomar su decisión. Decir, ay, no, son muy radicales, no, yo mejor me voy para acá. Tomaste tu decisión. Lo que necesitamos es que los que estamos aquí sepamos que sin decisión no podemos estar. O sea, no por dejarte llevar con todos, decir, no, yo ya la hice porque como estoy aquí, yo ya la hice. No, usted tome su decisión. Usted tome su decisión. Porque la cosa se va a poner muy peligrosa, ya está muy peligrosa. Entonces vamos a armar, ya para ir cerrando, vamos a armar este rompecabezas bíblico. ¿Cómo es que va a encajar estos últimos tiempos? Todo esto de la polarización, todo esto del pueblo de Israel. Bueno, número 1, el pueblo judío debe de sobrevivir. Esto es una de las piezas vitales e importantes para estos últimos tiempos. ¿Sí? Que esto lo debe hacer a usted sentir y tener mayor confianza en el Dios de Israel. El saber que es el único pueblo de todas las naciones que ha permanecido a pesar de que muchos lo han querido destruir. Sí, más de 3000 años, y todas esas naciones a las que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y que la sacó, a todos los heveos, a todos los hititas, a todos los amorreos, y que los sacó de ahí, esas son naciones, díganme si existen, no existen más. Y el pueblo de Israel sigue, porque esa es la garantía de que la palabra de Dios es verdad. Y hay gente que dice, no, es un libro que se le puede manipular, es manipulado. Sí, mi amigo, pero hay muchas cosas que no podemos negar. Este es un hecho. Si Dios dice que Israel es su pueblo, ¿y cómo lo puedes corroborar? Pues ¿cómo no lo pueden destruir? ¿Cómo no lo pueden destruir? Como una nación de 15 millones de personas. ¿Cuántos somos en México? ¿Alguien tiene el reporte del INEGI? Chuy, ¿lo tienes? Tú que eres el de los datos. Un montón, ¿no? Pero imagínate, la nación de Israel, 15 millones. Bueno, ni en la Ciudad de México hay 15 millones. En Puebla son 5. Entonces, ¿cómo es que Israel es una superpotencia? ¿Cómo es que Israel canta tecnología? Ya vio la cantidad de premios Nobel que tiene la nación de Israel. Y no quiero comparar con nosotros. ¿Qué es la diferencia? Es que ahí hay un rasgo. Ese es el pueblo de Dios. Es que yo no quiero creer, bueno, quieres creer la Biblia, pero mira, aquí hay una evidencia tan fuerte, tan fuerte. Y por eso Israel va a llegar al final de los tiempos y vamos a estar con ellos, judíos y gentiles, adorando al mismo Dios, al Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la primera pieza. La segunda pieza, los últimos tiempos serían de conmoción y angustia. Esta es la segunda pieza de la que estoy hablando, y que precisamente en este siglo XX es donde más hemos experimentado la mayor conmoción, no solo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no solo con el Holocausto, la bomba atómica, la Guerra Fría, los genocidios, todos estos ataques que se han desatado en las naciones terroristas. Ya hasta parece que nos estamos acostumbrando, ¿a poco no?
Ya en nuestro país, no hablemos ni siquiera de otro país, ya en nuestro país podemos decir, no, pues ya amaneció uno por allá, no, pues ya amaneció otro por acá, mire todo. Y ya hasta la gente como que lo empieza a ver como con cierta normalidad. Amigos, eso no es normal, ¿eh? Entonces, ese es el problema, cuando la gente se empieza a adaptar y lo empieza a tomar como algo normal y entonces pierde de alguna forma el hecho de tener los ojos abiertos ante los tiempos que estamos viviendo. Y número 3, el pueblo judío sería esparcido hasta los confines de la tierra. Es de lo que hablé hace un momentito también. Esto es algo que lo hemos visto a través de la historia y que es algo que podemos no solo documentar históricamente, lo podemos documentar en la escritura, las veces de los exilios del pueblo de Israel. Claro que sí. Y que hay una razón. Dios se los dijo, mientras tú me busques, mientras tú me temas, aquí vas a estar, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Pero si tú te olvidas de mí, voy a provocar que otros vengan, te lleven y te saquen de esta tierra. Y cuando estés allá, si tú clamas, estando lejos de mí, si tú clamas, te voy a permitir volver a tu tierra. Es tan fácil entender a lo mejor un mapita como estos, tan fácil en teoría, pero que ha tomado tantos siglos y que muchos cristianos lo tienen delante de sus ojos y no pueden entenderlo. ¿Cuál será el desenlace de esta historia? El pueblo judío buscando al Señor, reconociendo a Yeshua el Mesías. Claro, porque ningún judío se salva por ser judío. Eso queda claro, ¿cierto? No por ser hijo de Abraham, descendiente de Abraham, ya tienen un boleto, ¿cierto? El único camino al Padre, ¿cómo se llama? Yeshua. Yeshua. El pueblo de Israel, como lo decía ayer, tiene un propósito, tiene un encargo, tiene una responsabilidad, ser luz a las naciones y a través de ellos, por eso la Biblia enseña que la salvación viene de los judíos, porque es a través de ese medio que iba a llegar la salvación a nosotros, porque a través de ellos vino el Hijo de Dios, Yeshua, del pueblo judío. Pero entendiendo estos tiempos donde Israel le ha dado la espalda a Dios, bueno, es algo alarmante, pero también lleno de expectativa, el ver cómo a partir de 1967 muchos judíos comenzaron a regresar a la tierra de Israel. Pero ¿sabe qué es más apasionante? Cuando yo empiezo a rascar en la historia, ¿cómo es que llegan las raíces hebreas a Norteamérica? ¿Cómo es que llegan las raíces hebreas a México? Es realmente apasionante todo este tema, porque coincide con estas fechas. A partir de la década de los 60 y 70, ahí incluidos mis abuelos, mis bisabuelos, porque yo sé que ellos son parte de los precursores de un movimiento como este. Yo se los he dicho, donde mucha gente se burlaba de mis abuelos, donde mucha gente se burlaba de mis padres, les llamaba anticristo, les decía, ¿qué estás haciendo? ¿No? Que llevara yo a amigos cristianos, los llevaba a mi casa y que entraran a mi casa y que vean la foto de mis papás cuando se casaron y que tiene mi papá, está bajo la jupá y está con su talit y está abrazando a mi mamá y dice, ¿qué es eso? ¿Qué es ese gorrito que se pone en la cabeza? ¿No? Y era burla tras burla y entonces pues es algo que si hace tiempo, si hoy en día a mucha gente le cuesta trabajo, imagínense hace 30, 40 años atrás. ¿Shalom? ¿Qué es eso? Salud. ¿A qué voy? Esto es algo que se viene cocinando de tiempo atrás, no es algo que está pasando ahorita. Es algo que se viene cocinando, pero cada vez está tomando mayor fuerza. Pero ojo con esto. Así como esto viene cocinándose para bien, mucha gente, yo sé que en este momento hay otros campamentos que están celebrando la fiesta de Sukkot y me da muchísimo gusto. Pero así como esto está sucediendo en otros países, en otras ciudades, esto es algo bueno, pero le tengo que decir también lo otro. Así como esto viene creciendo para bien, hay muchas cosas que se vienen gestando para mal. Porque así está pasando. A partir de esta polarización, así va a ser. Tanto crece lo bueno como va a crecer lo malo.
Eso es lo que estamos a punto de ver y nos llena de gozo saber que más personas se abren a la Torá, más personas están entendiendo los mandamientos del Eterno, conociendo el Eterno realmente en profundidad, en el fundamento de nuestra fe, claro. Pero es cierto que también mucha gente se está metiendo en situaciones más complejas, lejos de Dios. Así que le voy a recomendar algo ya para terminar. ¿Qué podemos hacer, pastor, en estos últimos días? Bueno, no es tan sencillo, pero quiero que me siga, por favor. Ya se atoró aquí esto. Sí, ¿verdad? ¿Puedes avanzarme a las acciones para los últimos días, por favor? Gracias, gracias. ¿Qué hacemos? Cruzarnos de brazos y decir, ay, Diosito, ayúdanos, Padre. Sí, pero hay algo más que podemos hacer. Esta es mi recomendación. ¿Cómo me preparo para estos últimos días? Bueno, de entrada, y lo más básico y lo elemental es que si tú eres una persona que no lee la Biblia, amigo, tú eres de los primeros que pueden ser grandes clientes de este mundo materialista, consumista y manipulador. Si tú no lees tu Biblia, la vas a tener muy complicada. Tienes que leer la palabra de Dios. Sí la leo. Cuando voy a la iglesia los domingos la leo. Si tú eres ese tipo de cristiano, te digo, estás en la misma condición, estás en la tablita. Tienes que tomar un compromiso. Y Sukkot es precisamente una temporada para eso. Se termina un ciclo de Torah y estamos por comenzar un nuevo ciclo de Torah. Comprometernos a decir, yo tengo que leer la palabra de Dios todos los días. No porque el pastor me dice, sino porque si los que son cabeza de hogar decir, yo tengo que guiar a mi esposa, tengo que guiar a mis hijos, qué decisiones vamos a tomar, qué vamos a permitir en mi casa, qué no vamos a permitir en mi casa. Son decisiones que usted va a tomar porque yo no vivo con usted. Y si usted va a tolerar situaciones en su casa, ese es asunto de usted. Si usted va a tolerar inmoralidad, perversión, mentira, engaño, deshonestidad, etcétera, etcétera en su casa, pues usted va a tener las consecuencias. Mi papel aquí como pastor es decirle, no lo haga. Lea la palabra. Tome su rol como sacerdote de su casa y haga lo que tenga que hacer y no permita el pecado, no permita la mentira. No permita un estilo de vida que no agrada a Dios, porque usted se está engañando y está engañando a los suyos. Necesitamos la palabra de Dios. Oración y ayuno. ¿A cuántos les dolió la cabeza otra vez? Dije ayuno. Oración y ayuno. ¿Por qué voy a orar y ayunar? Porque haya un arrepentimiento, un volver a Dios, un teshuvá personal, pero también por el pueblo de Israel. Esto es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Tenemos que orar por el pueblo de Israel. ¿Sabe que esta es una manera en la que podemos apresurar el regreso de Yeshua? ¿Cómo puedo apresurar el regreso de Yeshua? Ora por el pueblo de Israel, que le reconozcan. Cuando Israel empiece a reconocer, y entre más lo reconozcan, más rápido Yeshua viene. Entonces, yo quiero que usted piense, si pasara ahorita 5 judíos y nos hubieran visto danzar, hubieran escuchado a Gabriel tocando el shofar, ¿qué hubieran dicho? A ver, denme ideas. ¿Qué hubieran pensado? Pasan 5 judíos que se vinieron a quedar aquí a descansar y pasan y ven a Gabriel tocando el shofar, ¿no? Sentirían celos de decir, yo tendría que estarlo haciendo porque a mí se me entregó, a mí se me fue dado. La Torah es nuestra. Ellos dirían, ¿y ustedes por qué lo están haciendo? No, es que mira, nosotros ahora también somos parte de todo esto. De alguna manera esto que estamos haciendo es acelerar el regreso del Mesías. Y me encanta lo que dice Isaías 62, 6 al 7. Habla sobre los centinelas que el Señor va a poner sobre las murallas de Jerusalén. Un centinela es aquel que está como vigilando. ¿Sabe que hace tanta falta esto en el cuerpo de Cristo? Porque no estamos como.
Todos están construyendo su propio ministerio, todos están construyendo su propio reino, todos están construyendo su propia iglesia. A nadie le está importando, parece que a nadie le está importando construir el reino de... Es el reino de Dios. El reino de Dios es donde se establece la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, no mi autoridad. Eso es diferente. A mí no me apasiona, y se los he dicho, a mí no nos debe de apasionar tener unas hermosísimas y grandísimas instalaciones. Dígame, ¿para qué? Si el propósito no es que vamos a llegar a más personas, pero si vamos a llegar a más personas es porque buscamos calidad de personas y no cantidad. No nos vamos a volver locos por la cantidad de personas, porque de eso, créanme, estoy cansado, harto. No podemos caer en eso. Centinelas. Número 3, santidad relacional. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Cómo me preparo? Da estos pasitos. Busca la pureza, busca la mansedumbre, busca la fidelidad. Esta es una santidad relacional, mi relación con los demás. Esta es una manera en la que yo estoy activo y atento para los últimos días. Porque cuando una persona no está en pureza, es una persona que se acostumbra al pecado, se acostumbra a lo malo y ya no puede distinguir ni su derecha de su izquierda. Cayó tanto en el fango, cayó tanto en la mediocridad, que ya después ya no distingue nada. Si no sé si me explico. Es como cuando te enojas con tus hijos, que se comen unas papitas, se comen unos dulces 5 minutos antes de la hora de la comida. ¿Qué va a pasar a la hora de la comida? Y les dices, pero te hice tus milanesas que tanto te gustan, te hice tu ensalada. Entonces, estará muy bueno, pero ¿sabes qué? Ya me llené de pura cochinada. Esa es la historia de muchos cristianos. Pueden estar sentados en un gran buffet, pero están tan llenos, perdónenme, de tantos dulces que el mundo les da, que ya no les llama la atención, ¿eh? Tengan mucho cuidado con eso. Generosidad contracultural. Este es un tiempo donde los desprendidos, donde los generosos también van a destacar. Esto es importante. Porque en estos tiempos es donde mucha gente, amadores de sí mismos, obviamente los amadores de sí mismos no son hacia afuera, los amadores de sí mismos son todo viene para acá. No, la generosidad es contracultural, es decir, yo vivo hacia afuera. Yo comparto, yo ayudo, yo apoyo, yo sirvo, yo doy. Porque esa es la cultura del reino. Eso es lo que dice Hechos 20:35. Yeshua dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Que por cierto, nadie me ha podido comprobar dónde está ese versículo que Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Se los dejo de tarea. Número 5. Misión local y global. ¿Qué tengo que hacer, pastor, en estos últimos días? Involúcrate en la obra de Dios de manera local y, ¿por qué no?, de manera global. Hay que pensar fuera de estas 4 paredes, que en este momento no estamos en 4 paredes, pero pensar en hacer algo más. Porque se los dije ayer, está muy bonito celebrar y que nosotros estemos aquí, pero hay mucha gente que necesita estar escuchando eso. ¿Y qué estás haciendo? Ah, no, pues es que no quiere. No, pues es que no, ni me escuchan. Eso es todo lo que vas a hacer. No se les olvide, tenemos una conferencia el fin de este mes. Es 25 de octubre, ¿cierto? Sendas antiguas. Y tienen un encargo todos, Lleven un amiguito, una amiguita, un creyente. Vamos a compartir, hagamos la parte que nos toca a nosotros. Esa es la razón. ¿Para qué una conferencia? Esa es la razón. Queremos llegar a más personas. Queremos que se vengan a colectivo. No, queremos que ellos reciban. Queremos apoyar, queremos bendecir, queremos compartir. Lo poco o lo mucho que tenemos lo queremos compartir. Les vamos a cobrar ni un centavo. ¿Qué a poco muy generosos? Sí, somos generosos. Y Dios pone en el corazón de personas como ustedes ser generosos, ¿cierto o no?
porque es Dios el que mueve los corazones. 6. Vigilia sobria. Esto es importante. ¿Qué es la vigilia sobria? Hay que discernir tiempos sin ser sensacionalistas. ¿Se entiende la palabra sensacionalista? No entrar en pánico, no ser alarmistas. Y les puse ahí un versículo, Mateo 24, 42 al 44. Y por último, solidaridad sin idolatría. Esta para mí es importantísima en estos últimos tiempos. Amar a Israel. ¿Cuántos aquí aman al pueblo de Israel? Tenemos que amar a Israel. Bendecimos a Israel. Amamos. Que Dios bendiga a cada judío en toda esta tierra. Sin idolatrar. Cuidado con eso. Parece que me machucan el dedo chiquito de mi pie cada vez que veo a alguien que, estás te veo muy enamorado del judaísmo, amigo. Y siempre digo esta frase: te enamoraste del smoking de Jesús. Ese no es Jesús. Usted tiene que estar enamorado ¿de quién? Pero hay mucha gente que está enganchadísima con el judaísmo. No nos confunda. Nosotros sabemos que hay una cultura bíblica y es lo que buscamos seguir y lo que buscamos hacer. Y se los dije y se los voy a repetir. No nos sentimos judíos ni somos judíos. Hay prácticas que nos identifican con el pueblo de Israel, que son las prácticas que están en la Biblia. Pero no estamos idolatrando al pueblo de Israel. Porque reconocemos desde dónde estamos cuál es el papel dentro de la historia del pueblo de Israel. Pero también yo debo de conocer cuál es el rol que me toca a mí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la actitud en estos tiempos? No se trata de sobrevivir. Ármese de este pensamiento. Hay gente que se está preparando para los últimos tiempos para sobrevivir. No, Dios no te quiere que sobrevivas. Dios quiere que florezcas en los últimos días. Dios quiere que no nos podemos armar de un pensamiento de que vamos a sobrevivir y vamos a ver, espérate. Vamos a florecer en los últimos tiempos. Y entre seamos una comunidad más compacta, más unida, más fortalecida, comunidades van a ser formas en las cuales vamos a permanecer y prevalecer. Quien se quiera separar, quien se quiera alejar y quiera hacerlo por su propio, es válido también, pero va a ser muy difícil. En estos últimos tiempos, aquellos que aprendan a vivir en comunidad como lo que hicimos aquí, estar durmiendo juntos, estar conviviendo juntos, que ya no me aguantan mis ronquidos. No era yo. Está bien, fui yo. Pero es parte de. Llegarán esos momentos, quizá nos toca a nosotros, pero nosotros ya vamos enseñando. Se los dije, hijo, si no me toca a mí, igual te toca a ti. Y si no, pero esto es algo que deben de practicar con sus hijos. La vida en comunidad. Estamos hechos para vivir en comunidad. Pónganse en pie, por favor. Terminemos con esta oración. El penúltimo capítulo de Apocalipsis, mejor dicho, el penúltimo capítulo de la Biblia, Juan escribe: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo, la sucá de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Totalmente profético. ¿Qué va a pasar? El Señor estando entre nosotros, habitando entre nosotros, y llegará ese momento donde ya no habrá esa distinción entre judíos y gentiles, porque todos seremos un solo pueblo. Pero mientras estamos aquí, sí hay una distinción.
Pero no es superior e inferior, no. Cada uno tiene un rol. Y por eso el apóstol Pablo se toma el tiempo de enseñarnos y llevarnos por la carta de los Efesios y enseñar los diferentes roles. Esposo, esposa. Amo, esclavo. Papá, hijo. Yo les tengo una pregunta. ¿Quién es más? ¿Un papá o un hijo? Y los papás dicen, pues papá, claro. Y los hijos, no, pues los hijos, ¿no? ¿Quién es más importante, la esposa o el esposo? Y las esposas, pues las esposas, ¿no? Y los esposos. ¿Saben que esta es una historia? Pero es que no hemos entendido. Son roles. Delante de Dios somos como. Somos iguales, pero tenemos funciones. Y entonces muchas veces en el cristianismo se afirmó un machismo donde el esposo es la cabeza y el esposo, soy la cabeza, ok, entonces tú abajo de mí, porque yo soy más importante, porque la Biblia dice que yo soy la cabeza y te sujetas. Usted no es más. Usted no es más. Y perdón si estoy machucándote un callo, pero esto habla de roles distintos. El rol que le tocó a usted, esposo, es ser cabeza, pero eso no significa que usted sea más. Sí, esto es algo maravilloso y por eso el pueblo de Israel ha florecido. Porque el pueblo de Israel regresó ese valor y esa gracia a las mujeres que en este mundo occidental está tan dañado. Y por eso es tan importante el pueblo de Israel en las naciones. Porque al tener esta Torah volvemos a encontrar que todos tenemos un valor delante de Dios. Todos somos valiosos ante los ojos de Dios. Pero no se nos debe de olvidar nuestras funciones. ¿Dicen amén? Cierre sus ojos. Padre, en estos Aharit Hayamim, en estos últimos días, permite que Colectivo 7, cada una de estas familias caminemos hacia el arrepentimiento, hacia la santidad y hacia la comprensión de nuestra misión. Permite que lo que tú limpiaste en Yom Kippur, en esta fiesta de Sukkot, lo puedas llenar ahora con tu Ruach, con esas aguas vivas. Y nos permita ser encendidos con esa luz. Bendecimos a tu pueblo Israel, oramos por cada uno de estos judíos, Señor. Los amamos, los bendecimos y pedimos por su paz y su bendición, pero sobre todo por salvación en todas las naciones, Señor. Haz de las casas de mis hermanos, haz de mi casa una Sukkot, donde tu presencia, Señor, pueda estar presente y ser un oasis en medio de este desierto para mucha gente que necesita de ti, Padre. Es mi deseo que los hogares, que las casas de mis hermanos se vuelvan en esos oasis, esas Sukkot en el desierto. Que puedan asistir, ayudar, apoyar, dar una palabra a aquel que lo necesita, Señor. Es mi deseo. Te doy gracias por estos días que nos permitiste estar aquí, Señor. Y gracias por esta palabra. Recibe, Señor, nuestra adoración y nuestra gratitud. En el nombre de Yeshua. Te voy a pedir que pongas tu mano sobre la persona que está al lado de ti.